Hechos capítulo 1. Y al abrir su Biblia se puede sentar. Pero yo quiero que usted marque Hechos capítulo 1 y marque Hechos capítulo 2, porque son los dos capítulos que vamos a estar usando como punto de referencia para el mensaje que vamos a estar predicando aquí por estas próximas 5 semanas. Porque bienvenido a Pentecostés aquí en La Cosecha. Gracias por darse cita en este día de hoy, donde estamos celebrando el nacimiento de la iglesia, amén, neotestamentaria, como la vemos nosotros hoy y como la celebramos nosotros hoy. Gracias por ser parte de esto. Y lo que hemos decidido, pues, yo no sé, algunos de ustedes hacen esto, en casa hacen esto con mucha frecuencia. Mi esposa y mis hijos hacen esto. Cuando es el cumpleaños de ellos no dicen, es el día de mi cumpleaños. Ellos dicen, es el mes de mi cumpleaños. Y esperan que por todo el mes uno esté en su mejor comportamiento y dando, porque es el mes de su cumpleaños. ¿A cuántos lo torturan con eso también? Levanten la mano. Pues en casa eso pasa con mucha frecuencia. Pues mientras estábamos preparando para este día de hoy, yo dije, entonces, ¿por qué en vez de hacer el día de Pentecostés no hacemos el mes de Pentecostés? El mes de hablar esta palabra y tomar este mensaje del Espíritu Santo y lo que significa y lo que hace y nos da. Y por este mes, todo lo que queda de este mes, las 4 semanas que faltan y el primer domingo de julio, vamos a estar hablando de esto. Y hoy en particular yo le voy a hablar de los que se quedaron. El poder de la perseverancia. Mire, hermano, la historia no suele recordar con muy agrado a los que se dan por vencidos. Los titulares rara vez honran a quienes se dieron por vencidos a mitad de camino. Usted no oye mucho escrito de eso. Pero el cielo tiene un registro de quienes permanecieron, de los que perseveraron a pesar de la espera, del desánimo, de la confusión y el silencio. Sí, el cielo tiene un registro de todos aquellos que cuando el doctor le dio un diagnóstico negativo, en vez de bajar los brazos, subieron sus brazos y adoraron a Dios. El cielo tiene un registro de todos aquellos que cuando la tormenta azotó su hogar, en vez de sucumbir, en vez de hundirse al fracaso, amén, de un hogar siendo afectado por el infierno, levantaron su mirada al cielo y dijeron, le voy a creer a Dios por más. El cielo tiene un registro de todos aquellos que superaron tormentas cuando otros se hundieron en ellas. Y yo le oro al Padre que usted esté en ese registro. Yo le oro al Padre que cuando el nombre de usted sea llamado allá en el cielo y se pase lista, haya una celebración porque usted fue uno de los que permaneció en vez de ser uno de los que se rindió. Cuando la promesa de Dios llegó al aposento alto el día de Pentecostés, llegó a los que se quedaron, llegó a los que permanecieron. Y el contexto del aposento alto es importante que usted lo entienda, porque el contexto de él era un tiempo de incertidumbre. Mira lo que dice Hechos 1, dice, y estando ellos reunidos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. El trauma de la cruz aún persistía. Estos eran discípulos que habían visto a Jesús crucificado. Sus esperanzas se habían destrozado antes de ser restauradas. Y aunque el Cristo resucitado se le había aparecido, el impacto emocional era real. ¿Cómo digo esto? ¿Alguna vez usted ha vivido algo traumático? Donde usted ha orado a Dios por liberación. Ha orado a Dios por fortaleza. Y Dios se le ha aparecido. Dios se le ha presentado a usted. Pero esa manifestación no niega la realidad de su trauma. Tu esposa te fue infiel. Te dejaron, se fueron de la casa. Y tú
como sabes que hay promesas para tu hogar, oraste por restauración. Oraste para que Dios visitara tu hogar. Y creíste a Dios en medio del trauma que viviste. Y luego Dios se manifiesta y restaura tu hogar. Tu esposo regresa, tu esposa regresa. Y tú estás contento. Tú estás alegre de lo que Dios está haciendo. Pero esa alegría no niega lo que viviste. Hay gente que Dios los está visitando, pero el trauma de lo que ha vivido todavía está presente y tienen que bregar con eso. Jesús no lo hace fácil, porque Él le da un mandato a ellos de espera. En el lugar de su tormenta, en el lugar de su prueba, en el epicentro de la persecución. Él les dice, vayan a Jerusalén y esperen en Jerusalén. Donde la tormenta estaba color de hormiga. Donde la prueba era bien real. Y Él le dice, yo quiero que ustedes vayan y ustedes esperen ahí. Hay una palabra que Dios les va a dar a ustedes hoy y que Dios les está dando a algunos de ustedes. Y es esta palabra. Dios no te manda a esconder el rabo entre las piernas cuando las cosas se ponen difíciles. Dios no te manda a meter tu cabeza debajo de la tierra cuando las cosas están difíciles. Es ahí donde dice la palabra que Él adereza mesas en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza, mi copa está rebosando. Él está diciendo, van a venir dardos de la derecha, van a venir dardos de la izquierda, pero yo te mando a ubicarte, yo te mando a sentarte, yo te mando a quedarte y no salir corriendo. Ahora, el mando de esperar, Jesús no les dio un plazo a ellos. Jesús no le dijo cuánto tiempo iban a esperar, ni qué iban a esperar exactamente. Solo tenían una promesa, no un plan. Y ese es el problema, que nosotros preferimos el plan que la promesa. Y Dios lo que está diciendo y lo que le dijo al pueblo de Él en Jerusalén ese día, Él está diciendo a ellos, yo les puedo dar a ustedes una palabra. El plan se lo manifiesto después. El plan se lo presento después. Y yo quiero que tú entiendas esto. Más importante es la promesa que el plan de Dios en tu vida. Oh, no me estás escuchando. Más importante es la promesa de Dios que el plan de Él. Porque lo que Él va a hacer, ya Él lo va a hacer. Llueve, truene o relampaguee. Lo que Dios va a hacer ya ha sido determinada en eternidad pasado. Lo que falta es que tú creas a la palabra, que tú creas a la promesa, que tú creas a la verdad del cielo. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Jesús le está diciendo a ellos, necesito que se enamoren de la promesa. Pero en un mundo donde nosotros queremos controlarlo todo, eso se nos hace difícil. Porque queremos manejarlo, queremos controlarlo todo. Queremos saber cómo termina esto. Hay algunos de ustedes que cogen un libro en la mano y leen el último capítulo antes de leer todos los demás capítulos. Hay algunos de ustedes que quieren ver una película y quieren saber cómo la película terminó antes de ver la película. Y Jesús te está diciendo, espera, ten paciencia, cree. Mira, hermano, la tentación de dispersarse siempre va a existir. Siempre va a haber la sensación de uno salir corriendo. Siempre va a haber la tentación de uno darse por vencido. Siempre va a haber la tentación de oír esas voces que te acusan, que te señalan, que te intimidan. 1 Corintios dice que más de 500 personas habían visto al Cristo resucitado, pero solo 120 se encontraron en el aposento alto. Oiga bien, Pablo dijo, más de 500 lo vieron, pero solamente 120 se quedaron.
Porque aunque tú veas a Dios y escuches a Dios, tú tienes que decidir si quién es Dios es más grande que el trauma que tú percibes. Tú tienes que decir si Dios es más grande que el dolor que tú tienes. Tú tienes que decir si Dios es más grande que la traición que te hicieron. Tú tienes que decidir si Dios es más grande que las circunstancias que tú vives. Pero lamentablemente hay gente que aunque vean al Cristo resucitado, llegan a la conclusión que eso no es suficiente. Y por eso se van. Por eso no se quedan. ¿Qué fue lo que pasó con los que se fueron? Desánimo, distracciones, desilusiones. Pero los que se quedaron resistieron el impulso de huir. Mira, si recibes algo hoy, recibes esto. La fe no solo se demuestra con acciones, sino a menudo con paciencia. La perseverancia es obediencia sin plazo. Repito, la perseverancia es obediencia sin plazo. Es que tú sabes que Él es Dios. Y como Él es Dios, tú no le pones condiciones a Él. Tú no le dices a Él cuándo Él tiene que hacer las cosas. Tú simplemente recibiste la palabra y obedeces esa palabra, perseverando en la palabra que Él te dio. Pero hoy nosotros queremos ponerle condiciones a Dios. Si no lo haces así, si no lo haces asado, si no lo haces en este tiempo, y Dios no funciona así. Dios lo que quiere es que tú le digas: no te suelto hasta que no me bendiga, y aunque me mate, en ti voy a confiar. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios con ese aplauso para Él? Así que la fe no solo se demuestra con acciones, a menudo se demuestra simplemente siendo paciente. ¿Y cuál fue el perfil de los que se quedaron? Mira lo que dice Hechos 1, 2 y 14. Que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí nos da el perfil de ellos. Primero permanecieron unidos. La unidad fue su estrategia de supervivencia. Nadie estaba aislado ni era independiente. Se apoyaban unos a otros. Yo me imagino que hubo una reunión en ese aposento y decidieron a qué se iba a parecer la vida de ellos ahí. Y 120 dijeron: nos vamos a tomar de las manos, nos vamos a conectar, y pase lo que pase, de aquí no nos saca nadie hasta que se manifieste lo que Jesús dijo. Y otros dijeron: no, si no pasa en un día, si no pasa en 2 días, si no pasa en 3 días, patitas, ¿para qué te quiero? Porque hay gente que quieren lo que quieren, pero lo quieren en el tiempo y en los términos de ellos. Y Dios no opera así. Dios no es un muñeco y Dios no es una marioneta para que tú lo manejes. Él es Dios. Él te da la palabra y es tu trabajo tomar esa palabra y hacerla tuya y esperar en esa palabra. Por eso, mire, yo sé los tiempos que estamos viviendo. Y yo sé que hay tiempos que a muchos hermanos asustan. Especialmente este tiempo para nuestra comunidad de migrantes en este país. Tantas amenazas que hay. Pero tú tienes que llegar a un lugar en tu vida donde decides si le crees a Dios o le crees al hombre. Si le crees a Dios o le crees al gobierno. Y tienes que llegar a un lugar en tu vida donde tú dices: yo voy a tomar mi Biblia, me la voy a meter debajo del brazo, y si falto al trabajo, falto al trabajo. Si falto a la escuela, falto a la escuela. Pero a la iglesia yo no voy a faltar. Al culto a Dios yo no voy a faltar. Porque no hay hombre, no hay gobierno, no hay edicto y no hay autoridad que me diga a mí que yo no puedo adorar a Dios. Los del aposento alto estaban frente a la amenaza. Estaban frente a la persecución. La muerte respiraba ante ellos, pero ellos decidieron: si Jesús nos mandó a esperar aquí vamos a esperar. ¿A cuántos Dios ya le ha hablado y ya le ha dicho: te mando a que me creas y confíes? Así que ellos permanecieron unidos
esta parte de su perfil. Segundo, ellos permanecieron en oración. Y déjeme decir esto. La oración no era un relleno en sus vidas. Era el combustible de su existencia. La oración no era un relleno, era el combustible de su existencia. No es que ellos iban a orar porque las cosas estaban mal. No es que ellos iban a orar cuando las cosas se pusieran mal. No es que iban a orar como un resuelve a una situación que estaban viviendo. Es que la oración era lo que alimentaba la existencia de ellos. Y es tiempo que todo creyente o todo aquel que se llama creyente, en vez de usar la oración como un amuleto religioso, donde usted simplemente actúa y se mueve en base a ese amuleto, usted tome la oración como la verdad del cielo que te conecta a Dios y te lleva a una comunión con Él. Yo no oro de rodillas solamente. Yo oro cuando estoy viendo televisión. Yo oro cuando estoy en el parque jugando algún juego. Yo oro cuando me siento a comer. Yo oro cuando me levanto. Yo oro cuando me acuesto. Hay veces que estoy manejando y me pongo a orar manejando. Porque la oración no es un relleno que yo uso. La oración es la supervivencia mía. Ellos no se limitaron a esperar pasivamente. Ellos contendieron en el Espíritu Santo. Ellos decidieron que orando le iban a hacer guerra al infierno. Otra característica del perfil de ellos es que permanecieron con expectativa. Creyeron en la promesa incluso cuando no podían ver la prueba. ¿Y cuál fue la verdad de esto? ¿Cuál fue la prueba de esto? Mire, hermano, que creyeron que las palabras de Jesús valía la pena reorganizar sus vidas alrededor de ella. ¿Captó eso? Ellos decidieron que la palabra de Jesús, la ordenanza de Cristo, era tan importante que ellos organizaron sus vidas alrededor de esa palabra. Ellos dijeron, hay que faltar al trabajo, voy a faltar al trabajo. Tengo que poner mi vida en riesgo, pongo mi vida en riesgo. Tengo que dejar de comer, voy a dejar de comer. Tengo que dejar de vacacionar, voy a dejar de vacacionar. Porque lo que Jesús acaba de ordenarme es más importante. Él no es una cajita que yo compartamentalizo en mi vida. Tengo que llegar al lugar donde mi existencia se organiza alrededor de esta palabra. Y esta palabra es la que le da orden a mi vida. Hoy la gente viene a la iglesia. Si le da tiempo, viene a la iglesia. Si le da tiempo, adoran a Dios. Si les sobra, diezman. Si pueden, ofrendan. Si les conviene, y si les conviene, se comprometen y sirven. Pero si nada de eso, pues el diablo se lleva todas esas cosas. Porque no es suficiente lo que Dios le ha dicho. Y Dios está buscando un pueblo que es impresionado, es impactado y es tocado de tal manera con lo que Dios ha hecho en ellos y con lo que Dios les da a ellos, que eso cambia el norte de ellos por completo. Mire, yo me acuerdo una vez en la iglesia de nosotros, el pastor mío está en el cielo ya y por eso puedo hablar de él mucho. Pero el pastor mío una vez se le metió un pichón. Ahora lo puedo decir. Pero un día el pastor nosotros se paró el domingo al frente y él dijo, esta semana va a haber oración de lunes a sábado todos los días. A las 7:30 de la noche la iglesia se va a abrir para oración de lunes a sábado. Todos los líderes de esta casa tienen que estar aquí. Y el líder que me falte al culto de oración de esta semana, un día, yo tomaré eso como una renuncia a su privilegio en la iglesia. ¿Cuál fue el problema? Que yo ya llevaba varios meses, como 8 meses, que yo había programado unas vacaciones.
Él lo sabía, el cuerpo de líderes lo sabía. Yo era el pastor asociado de la iglesia y todo estaba preparado para mis vacaciones esa semana. Yo había pagado pasaje, yo había pagado carro, renta de carro, yo había pagado hotel. Y para ese entonces, eso fue como en el año 1981 por ahí, cuando tú cancelabas un vuelo o algo, no te daban para nada, no te devolvían el dinero. Yo había hecho una inversión de sobre $4,000 para venir aquí a la Florida, de hecho, de vacaciones. Y cuando el pastor dice eso, eso me creó una crisis. Y después del culto, porque como yo tenía confianza con él, yo fui donde el pastor. Y pastor, usted sabe que yo mañana salgo de vacaciones. Y él me dice, sí. Y yo le dije, entonces estamos bien. Y él me dice, lo que yo dije va. Y dije, pero pastor, entonces si yo falto, me dice, es tu renuncia oficial. Pero pastor, yo hablé con usted con tiempo. Y me dice, mira Agustín, para. Lo que yo dije del frente fue Dios el que lo puso en mi corazón. Y fue Dios el que me habló. Yo no voy a debatir contigo, ni voy a negociar contigo lo que Dios me dijo. Así que tú haz lo que tú tengas que hacer, que yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer de acuerdo a la instrucción que Dios me dio. Allá tú con Dios. Oh, eso me revolcó a mí el mundo. En mi mente yo entendí que él estaba mal. Era injusto lo que él estaba haciendo. No estaba bien en mi mente lo que él estaba haciendo. Pero yo escuché dos cosas que él me dijo. Número uno, él dijo, Dios me habló. Dios me dijo que esto es lo que yo iba a hacer. Y número dos, yo oí cuando él dijo, y yo no voy a negociar lo de Dios contigo. Tú haz lo que tú tienes que hacer y yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer como pastor en esta iglesia. ¿Quieres que le diga algo? El llamado de Dios en mi vida, los privilegios que yo tenía en la iglesia, en mi vida, eran tan y tan serios y eran tan y tan importantes para mí que yo tuve que perder el dinero que perdí, reorganizar todo para cumplir con Dios, no con el pastor, con Dios. Y yo te hago esta pregunta: ¿cuán importante es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Suficiente como para tú organizarte alrededor de ello? ¿O más importante es lo que tú piensas, los planes tuyos, lo que tú has decidido? Aquellos 120 que estaban en el aposento, más importante fue lo que Jesús les mandó a hacer que la tormenta que había en Jerusalén, que la persecución que había en Jerusalén, que los diablos que respiraban mortandad sobre ellos, que los que querían matarlo a ellos. Más importante era lo que Jesús dijo que la cruz que les asustaba a ellos. Eso es lo que Dios está buscando. Gente que permanecen porque le creen a Dios. Y creerle a Dios es tan y tan importante que merece y amerita que yo organice mi vida alrededor de lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos reciben lo que le estoy diciendo? Que saben que Dios le está hablando. Ellos permanecieron con expectativa. Y la otra característica de ellos es que permanecieron a pesar de la incertidumbre. Ellos no sabían cómo sería la venida del Espíritu Santo. A ellos no se les prometió consuelo ni claridad. Solo se les prometió presencia. Mire, hermano, a veces Dios no nos pide que entendamos. Simplemente que nos quedemos quietos. Hay veces que Dios no te va a decir o te va a pedir que tú lo entiendas. Hay veces que simplemente Dios te va a decir, ¿me crees? ¿Confías en mí? Esta gente que permanecieron era gente que a pesar de las incertidumbres mantuvieron sus expectativas altas, permanecieron orando y permanecieron unidos.
Ese es el pueblo que Dios está buscando. Ese es el pueblo que Dios dice, ¿te atreves a creer en la unidad? ¿Te atreves a permanecer a pesar de la incertidumbre? ¿Te atreves a estar con expectativa? Y no todo el tiempo va a ser fácil, pero la recompensa de permanecer, oh santo Dios. Para ellos llegó Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. El poder llegó a quienes permanecieron. No fue un grupo de al azar que recibió el derramamiento, fue el remanente. No todos vieron el fuego, pero todos podían haberlo visto. Yo conozco gente que un día fueron de esta casa. Ellos oyeron las promesas que Dios hizo sobre esta casa. Ellos presenciaron el mando que Dios dio sobre esta casa. Pero por no permanecer, se fueron. Y ahora están mirándonos a nosotros de afuera hacia adentro. Y muchos de ellos yo los he oído decir, si yo tan solo me hubiese quedado. Hay gente que tuvieron y tienen el privilegio de ver promesas manifestadas, pero por no permanecer lo pierden todo. La llegada del Espíritu Santo lo cambió todo, porque su permanencia se convirtió en envío, su ocultamiento en anuncio y su miedo en fuego. Porque vea esto, ellos estaban escondidos, ellos estaban insistiendo en algo, ellos tenían miedo, pero todo eso se lo dieron a Dios. Ellos reorganizaron su vida a pesar de lo que sentía y se lo dieron a Dios para que Dios trabajara con ellos. La iglesia neotestamentaria que nosotros vemos hoy nació por 120 que se quedaron. La misión global de la iglesia comenzó con un grupo de desconocidos que se negaron a irse. Y lo que comenzó en un pequeño aposento alto ha llegado a los confines de la tierra, porque la perseverancia conduce al poder sobrenatural. El tú quedarte cuando otros se van, el tú quedarte cuando otros abandonan, el tú quedarte cuando lo normal y lo humano es darse por vencido, es lo que te va a ayudar a dar a luz tu milagro. Porque hay milagros que tienen que ser paridos. Oh, no sé si me estás escuchando. Dios ha dado promesas. Hay palabra de Dios para con nosotros de cosas que se van a cumplir. Pero algunas de ellas tú vas a tener que dar la luz. Es como Elías cuando Dios le dijo, ve y dile al rey que la lluvia viene. Y él manda a su siervo y le dice, así dice el profeta que la lluvia viene. Pero ¿qué hizo después Elías? La Biblia dice que cogió su cabeza y la metió entre las piernas. ¿Sabe qué? Se puso en posición de parto. Aquí Dios le ha hecho una promesa y le ha dado una palabra que te está diciendo, es tiempo que empieces a pujar para que para ese milagro. Oh, queremos cultos como estos de gloria. Queremos cánticos que nos eleven al cielo. Pero ¿hasta cuándo vas a llegar al lugar de tu vida donde el viento te está azotando, el diablo te está hablando, la carne te está castigando, pero tú metes las piernas, la cabeza entre las piernas y empiezas a pujar la palabra que un día Dios te dio? Saba aquí bando la basura. Y aquí tú viéndolo. Dios está llamando a un pueblo a que aprenda a dar a luz sus milagros. La perseverancia no debe ser
un tema foráneo a nosotros. Es un modelo de la Biblia. Noé se mantuvo fiel en la construcción del arca, aun cuando no estaba lloviendo. José se mantuvo justo en prisión antes de ser ascendido al palacio. Ruth se quedó con Noemí y a través de ella vino el linaje de David. Daniel permaneció orando incluso cuando eso significaba enfrentarse a leones. Y Jesús permaneció en la cruz cuando pudo haber llamado ángeles que lo libertaran. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Dios nunca desperdicia a quienes esperan. Él reserva lo mejor para los que se quedan esperando. Tu vida, tu fe, no es un desperdicio. Tu vida y tu fe no es un desperdicio. Repito, tu vida, tu fe no es un desperdicio. El diablo te va a decir que estás perdiendo el tiempo. La carne te va a traicionar y te va a decir que estás perdiendo el tiempo. Las circunstancias se van a reír de ti y se van a burlar. Pero te toca a ti creerle a Dios. Mire, algo tan sencillo como esto. Si usted vive aquí en la Florida Central, especialmente aquí en el condado de Osceola, para usted no es extraño lo que pasó esta semana, que uno de los líderes electos de más nombre dentro del pueblo hispano aquí fue arrestado. Y eso no debe ser algo que causa alegría y que nos provoca a burla a nosotros. Para nosotros latinos eso debe ser causa de vergüenza y causa de tristeza. Porque Él nos representaba a todos nosotros. Y eso duele. Y yo oro por él y por su familia. Porque esto tiene que ser algo que tiene que haber devastado a su familia. Y nuestro trabajo es orar por ellos. Pero esta semana, mientras yo oraba y pensaba en eso, yo iba a postear algo, amén, para bendecir y para tratar de levantar los ánimos. Y le voy a confesar algo que no confesé esta mañana. Y cuando pensé postearlo, pensé poner el nombre mío con el apellido de mi mamá. Pensé escribir Agustín Monarca. Porque para colmo el apellido López en estos momentos está en primera plana y no para algo bueno. Pero ¿sabe qué? Es como que el Espíritu Santo me dice: no te escondas de quién tú eres ante la prueba. No te escondas de quién tú eres ante la adversidad. Es ahí donde los verdaderos hombres, verdaderos hombres de Dios, se levantan y dicen: el diablo puede hacer lo que está haciendo. Gente pueden estar cayendo, pero el Dios que yo le sirvo y el que me llamó es más grande que el apellido mío. Ahora, ¿por qué nos cuesta quedarnos? Por impaciencia. Porque queremos milagros instantáneos. Y como no tenemos milagros instantáneos, nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta quedarnos? Por la distracción. El mundo ofrece consuelos más rápido. ¿Por qué nos cuesta quedarnos? Por el miedo. Porque lo desconocido nos paraliza. ¿Por qué nos cuesta quedarnos? Por las comparaciones. Vemos a otros seguir adelante y nos sentimos inferiores. Porque estamos tan y tan conectados a las redes sociales que vemos las imágenes de otra persona y creemos que esa es la verdad de ellos. Les quiero decir algo. La mitad de la gente que usted ve en las redes sociales no se parecen en nada a lo que usted ve. Yo tengo un amigo que no va a mencionar su nombre, él es un fotógrafo profesional. Y un día él me vio un día un poco como triste. Y me dijo: Agustín, ven aquí que quiero hacerte reír. Y yo fui al estudio de él. Y él me dice: ¿tú has visto a esta señora?
Y yo decía, sí, ella está por todos los periódicos, está en todas las revistas. Y yo decía, la he visto bastante. Y me dice, esta es ella de verdad. Y en la revista ella se ve. Y cuando me subió la foto de ella de verdad era así. En las revistas ella se veía bien peinadita y el pelo lacio. Y en la foto real se le veían las greñas así. Y él me decía, no todo lo que tú ves en retrato es la verdad. Me dice, por eso existen profesionales como yo. Y nos hemos dado una risa y empezamos a mirar cuántos artistas él había fotografiado y cuánta gente él le había hecho. Y yo le dije a él, si yo digo lo que estoy viendo aquí, tú te quedas sin carrera, ¿oíste? Y a veces ustedes ven cristianos con muchos photo finish, muchos Photoshop. Y usted se cree que esa es la verdad. ¿Quiere que diga la verdad? La verdad es esta. La verdad es quién es usted. Sin perfume, sin maquillaje. Porque la gente lo que ve muchas veces más que es lo que yo llamo capote y pintura solamente. Por eso es que, mire, yo oro a Dios que yo no enviude. Porque si yo enviudo y me tengo que enamorar de nuevo, yo le voy a pedir certificado de nacimiento, le voy a pedir una carta de la abuela, del tatarabuela. Y voy a enviar un doctor para que la revise, para estar seguro que es lo que es. Sí, porque las cosas ahora usted no sabe quién es quién ahora. Pero esto sí sabemos. Dios sabe quién tú eres. Y Dios sabe que tú tienes días que te apestan la vida. Dios sabe que tú tienes días que el miedo te quiere consumir. Dios sabe que tú tienes días que tú no sabes si vienes o vas. Dios sabe que tú tienes días que no sabes si esconderte los rabos entre las piernas o esconder la cabeza debajo en tierra. Dios sabe que tú tienes esos días. Pero esto es lo que Él quiere. Estás dispuesto a quedarte y a permanecer a pesar de lo que estás viviendo. Quedarse no significa estar estancado. Significa estar firme. Porque quedarse no quiere decir que tú te cruzas de brazos y no haces nada. Quedarse es que tú te vas a anclar y vas a levantar las manos. Y el viento te va a empujar para atrás, te va a ir para el frente, te vas a ir de lado. Y a veces vas a tener que hacer como la palmera, llegar hasta el piso. Pero tú estás tan y tan anclado junto a corrientes de agua que cuando la tormenta se vaya, tú vas a volver a levantarte y vas a decir, todavía estoy aquí. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. El llamado a estar entre los que se quedan es un llamado a la oración. Es un llamado a permanecer en comunidad. Es un llamado a firmeza. Es un llamado a una postura de expectativa. Y puede ser que estés en un tiempo de silencio, donde tú no oyes que Dios te está hablando. Hoy en nombre de Jesús te digo, quédate. Puedes que no entienda lo que Dios está haciendo. Hoy en el nombre del Señor te digo, quédate. Puedes que tengas ganas de alejarte, pero hoy en el nombre de Jesús te digo, quédate. ¿Por qué? Porque Pentecostés viene para los que se quedan, los que permanecen fiel. Dios busca un remanente fiel. No los más rápidos ni los más ostentosos, solo fieles. Porque el aposento alto no es para curiosos. Es para comprometidos. ¿Me escuchaste? El aposento alto no es para los curiosos. Esto de ser iglesia no es para curiosos. Esto de ser iglesia es para la gente comprometida. Porque los curiosos son los 380 que estuvieron, que vieron y se fueron.
Entonces mi pregunta a ti hoy es esta. ¿A cuál número tú quieres pertenecer? ¿A los 380 que ven, que presencian, pero se van? ¿O a los 120 que aunque sienten los vientos del infierno, dicen de aquí yo no me muevo porque yo le creo a Dios? Tú decides a qué número tú perteneces. Los que se quedaron se convirtieron en los que Dios usó. ¿Estarás tú entre ellos? Para quienes se sienten cansados de esperar, Dios le dice: renueva tus fuerzas. Para que se sienten tentados a alejarse, renueva tu gracia para perseverar. Y para quienes están en transición, renueva tu paz en la pausa. Porque mira lo que dijo Pablo en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Y yo no sé a cuántos Dios le está hablando hoy. Yo no quiero ser un curioso más. Yo no quiero ser uno que simplemente viene a la iglesia y poncha y se va. Yo quiero ser de los que dicen: aquí estoy. Amén. Yo quiero ser de los que dicen: Señor, te voy a servir. Esta jornada mía no ha sido fácil. Y yo sé que no se va a poner más fácil. Porque yo sé que mientras más avanza el tiempo y más corto se me hace el tiempo a mí, más tengo que hacer y dar a Dios. Pero en mi vida Dios ha sido bueno. En mi vida Dios ha sido tan fiel. Por eso es importante yo reorganizar mi vida alrededor de lo que Él dice. No obligarlo a Él a organizarse alrededor de lo que yo quiero. ¿Serás tú de los que se quedan y de los que dicen: yo voy a ver a Dios y voy a ver sus promesas cumplidas en las tierras de los vivientes, y yo voy a organizar mi vida alrededor de lo que Él ha dicho, alrededor de lo que Él hace? Yo le invito a estar de pie.